Muy buenos días, hermano. Le damos gracias a Dios. Hoy martes 4 de abril. Como yo siempre le digo a usted, dele gracias a Dios por su entrada, por su salida, por su barrio. Dele gracias a Dios por todo. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. El capítulo que corresponde al día de hoy, el capítulo 4, y es bastante larguito. Así que voy a comenzar de una vez. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguno de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan la ceniza, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan la ceniza será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán su mano sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro y en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ello y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno
de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrio, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es su expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y sea perdonado. Bastante larga esta lectura del capítulo 4 del libro de Levítico, el libro de la ley, también conocido como el libro de la ley. Aquí vemos tres tipos de expiación. Un pecado que esté oculto y sale a la luz, el pecado que se comete a nivel de la sociedad, que es el pecado que yo cometo, y los demás tratan de ocultarlo también, y el pecado de una persona ya con un cargo como jefe. Pero que lo que me llama la atención es que no hay diferencia para Dios. Usted puede ser pobre, usted puede ser rico, y pecado es pecado para Dios. Pero, como yo le dije a ustedes, nosotros leemos, yo leo esta lectura, ustedes la escuchan, y mientras nosotros estamos escuchando estas cosas, a mí lo que me viene a la mente es que
Es como si estuviéramos leyendo un libro de ciencia ficción, un libro de terror. Es a donde usted encuentra estas cosas. Pero es bíblico. Es bíblico. Fue como yo les dije a ustedes. Yo determiné empezar a leer la Biblia y descubrir por mí misma la mentira de los líderes religiosos, la mentira que ellos nos hablan, el engaño. Decidí hacerlo porque la religión es un espíritu persuadido por Satanás. Y usted no lo va a descubrir si usted se queda sentado mirando para arriba o mirando para los lados. Usted lo va a descubrir usted leyendo la Biblia. Mire, cuando usted comienza a leer la Biblia porque usted quiere aprender, el Espíritu Santo no lo va a dejar. Ahora bien, si usted se pone a leer la Biblia para usted contender, entonces el Espíritu Santo no le da el conocimiento, no se lo da. No le da el entendimiento, mejor dicho. No le va a dar ningún entendimiento. Pero yo vuelvo y lo repito a usted. Después que el pueblo sale de Egipto y Dios comienza a establecer leyes y ordenanza en ello, lo que nosotros vemos escrito aquí, que Dios mandó al pueblo, vemos esto aquí. Y yo saco mi propia conclusión y yo determino, y es mi opinión, que cuando usted lee el Éxodo, Levítico, esto es lo que parece como si estuviéramos hablando de brujería, porque esto usted lo ve en la brujería. Esto que pasa aquí, de matar animales y regarlo en el altar. Mire, no hay algo que apeste más que la sangre. Entonces me imagino yo que esta sangre tenían que echarle alguna química, algún proceso, tenía que tener un proceso que ellos, del incienso, de los perfumes, tenían que tener eso para que se le echaran esa sangre, porque yo no puedo pensar que la sangre que se rociaba en el velo, en la cortina, yo me imagino que eso se secaba y me imagino que el mal olor era horrible. ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Cuál es la enseñanza? Si a usted le ha tocado comprar alguna carne, algo que derrame sangre, y usted, mire, a mí me pasó, le voy a hablar de mi experiencia. Yo no sé qué fue lo que yo compré una carne. El caso es que yo cogí, usted sabe que eso viene en el cartón plástico que viene blanco. Yo dejé eso, saqué la carne de ahí, dejé eso ahí y a mí se me olvidó. Y al otro día eso era un olor terrible. Yo no sé si usted ha experimentado eso. ¿Cuál es la enseñanza que le quiero traer hoy? Usted ve esa peste que la sangre deja, así hiede el pecado. Así hiede el pecado delante de Dios.
nosotros no lo percibimos. Muchos no lo entienden. Pero el pecado apesta delante de Dios. Por eso es que Dios aborrece el pecado. Él lo aborrece. Y esto está escrito para que nosotros entendamos el olor tan desagradable que es para Dios cuando tú y yo pecamos. Cuando tú y yo pecamos. Imagínate tú, y me puedo imaginar yo, cómo se siente Dios con los pecados que nosotros cometemos. ¿Usted cree que usted puede estar constantemente en un mal olor? Se enferma, los pulmones se le enferman. ¿Usted sabe quién vino a darle olor al pecado para que Dios no nos mate a nosotros? Cristo. Cristo viene siendo ese perfume, ese incienso. Por eso, cuando usted peca y cuando yo peco, Dios mira la cruz. Si Dios no mirara la cruz, usted puede estar seguro que yo no estuviera aquí hablando con usted, ni usted escuchándome tampoco, porque Él no hubiese matado a todito ya. Porque el pecado para Dios es blasfemia, es mal olor, es podredumbre, es algo nauseabundo. No importa cuál sea el pecado. Que mucha gente cree que pecar es matar, robar. Pero mire, mentir, levantar falso testimonio, calumnia, la desobediencia es un pecado terrible. El pecado más terrible de la desobediencia. Cuando usted dice que va a hacer algo y no lo haga. Mire, por eso yo hago estos videos. Porque yo le dije a Dios que iba a empezar a hacer estos videos. Y aunque me vean o no me vean, yo hago los videos. Porque se lo prometí a Dios. Y a medida que yo vaya aprendiendo, voy a ir cambiando de táctica, pero sí hago los videos. Porque no hay algo que tú ofenda a Dios que la desobediencia. Acuérdense que el pecado de Adán y Eva no fue comerse aquel fruto, no fue comer de aquel árbol. El pecado fue la desobediencia. De que Dios le dijo a ellos, no hagan tal cosa, y ellos lo hicieron. Y así Dios nos prueba a nosotros también. Dios nos prueba. ¿Por qué? Para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Para que nosotros sepamos de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Así que, hermano, venga delante de Dios y pídale perdón por su pecado. Pídale perdón por su pecado. A veces nosotros pecamos inconscientemente, pecamos delante de Dios. Ofendemos, hasta con una palabra que usted diga mal. Usted puede ofender a una persona, la puede herir. Y eso es pecado delante de Dios. Así que acuérdese que la sangre que hoy nosotros derramamos es la adoración y la alabanza a Jehová. Alabe a Dios mientras usted pueda y cuando usted pueda. Hágalo. Saque ese momento para adorar y glorificar el nombre de Dios. Esa es ofrenda agradable a Dios. Y pídale perdón a Dios
por las cosas ocultas en su vida.